Instagram está quitando los likes o cuando veas este vídeo tal vez ya lo haya hecho. Esto te va a influir de varias formas, positivas y negativas. Y en el vídeo de hoy te vamos a explicar cada punto y cómo puedes salir ganando de esta medida. En algunos países, como en Canadá, ya es algo generalizado, y en otros, como en España, se están haciendo pruebas y puede que seas uno de los que le toque pasar por esta prueba. Y que desaparezcan los likes es algo que preocupa mucho a la comunidad y que no paráis de preguntarme en mensajes, por eso he decidido hacer este vídeo, para dejar todo lo más claro posible. Antes de empezar quería daros la bienvenida, soy José Balandín, fundador de Instituto Emprende, y quería daros las gracias por ver este vídeo. Que desaparezcan los likes es una realidad y parece que viene para quedarse. Por ello, es bueno que conozcas las ventajas, los inconvenientes y qué puedes hacer para utilizarlo a tu favor. Además, al final del vídeo te daré nuestra conclusión y qué opinamos de todo esto. Antes de empezar con las ventajas y desventajas, vamos a responder un montón de preguntas que tenéis en la cabeza y que nadie os está respondiendo, como si van a desaparecer los likes, si podrán ver los likes de tus publicaciones, si tú podrás ver las de otros, cómo puede esto afectar al algoritmo y cómo podrás hacer entonces un seguimiento de tu competencia. Bien, empecemos con la pregunta número 1. ¿Van a desaparecer los likes? No, ni se van a deshabilitar ni van a desaparecer. Pregunta número 2. ¿Podrán mis seguidores dar like a mis publicaciones? Sí, tus seguidores podrán seguir dando likes y tú podrás ver el número de likes que te han dado. Tercera pregunta. ¿Podré yo ver los likes en las publicaciones de terceros, es decir, de la gente a la que sigo? No, y aquí es donde viene la gracia de todo esto. Ni tú podrás ver los likes que tienen las publicaciones de tus contactos o de tus amigos, ni ellos podrán ver los likes que han dado a tus fotos y tus publicaciones en tu muro. Y enlazado con esto, vamos con la cuarta pregunta. ¿Esto va a afectar al engagement o al grado de compromiso que tiene mi comunidad conmigo? No, esto va a seguir igual. Piensa que tú vas a seguir viendo los likes que te dan en tus publicaciones, por lo tanto vas a poder seguir viendo qué publicaciones gustan más y qué publicaciones gustan menos a tu comunidad, ya que esto es un gran indicador y no va a afectar para nada al engagement, que podrá subir o bajar en función de tus publicaciones, pero en ningún momento tendrá nada que ver con que oculten o no los likes. Vamos con la quinta y última pregunta. ¿Cómo podré hacer un seguimiento de mi competencia, de su engagement, del éxito de sus publicaciones? Aquí tienes que tener cuidado y ya te aviso que van a salir un montón de software para ayudarte a ver estos likes ocultos. Pero para utilizarlos tendrás que dar permiso a estas aplicaciones y ya sabes que a Instagram no le gusta nada este tipo de cosas. Me encuentro con un montón de alumnos que al utilizar estos software les han bloqueado su cuenta, y si te ha pasado a ti y quieres resolverlo, te dejo un enlace por aquí arriba donde podrás ver cómo desbloquear esta situación y también te lo dejaré en la descripción. Además podrás ver qué cosas penalizan y cuáles no. Un indicador para ver si tu competencia tiene éxito o no serán los comentarios. Que no puedas ver los likes no es algo que te vaya a afectar. Como veremos a continuación, estos likes vienen referidos por otras muchas variables, que ni mucho menos son un indicativo de calidad en las publicaciones. Veamos ahora entonces las grandes ventajas que tiene que oculte Instagram los likes en tus publicaciones hacia los demás. Y relacionado con Instagram, que estamos de enhorabuena porque nuestro curso Insta Business, Crecer y Ventas en Instagram, ha superado los 30.000 alumnos. En tan solo unos meses se ha convertido en uno de los cursos referentes en Instagram para hacer crecer tu cuenta de forma natural, sin utilizar software y con estrategias sociales que nosotros mismos seguimos, y que por eso tenemos más de 500.000 de seguidores en el Instagram de Cocina Casera y 25.000 aproximadamente, si estás viendo el vídeo en diciembre, en el Instagram de Instituto Emprende. Si quieres probarlo, regalamos los 3 primeros módulos, como hacemos en todos nuestros cursos, y tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Así podrás saber si es un curso que te va a beneficiar, te va a ayudar, y después, cuando abramos las plazas, que siempre son limitadas porque damos un soporte a todos nuestros alumnos, podrás apuntarte y seguir el curso completo, que recuerda tendrás acceso para siempre. Y ahora sí, vamos con las ventajas del ocultar los likes en Instagram. La primera ventaja que vemos a todo esto es que se va a fomentar que se deje de utilizarse tanto el uso del clickbait, es decir, hacer publicaciones que sean muy polémicas o que busquen el click fácil, el like fácil y que lo soliciten además. Esto llena internet, como vemos todos los días, de un montón de publicaciones que no aportan nada, que simplemente hacen que la gente tenga que hacer like para que ellos sí se beneficien. Con ello hará que muchas personas pierdan el miedo a publicar y que no reciban muchos likes. Es decir, muchas veces no publicamos alguna foto que realmente a nosotros nos gusta, pero no compartimos con la comunidad porque a lo mejor no va a ser esa foto súper espectacular o esa foto increíble que va a recibir tantos likes. De esta forma no nos vamos a preocupar de hacer transmitir una vida ideal y un poco artificial en ocasiones, sino que vamos a publicar realmente aquellas publicaciones que a nosotros nos gustan, independientemente de que luego tenga muchos likes o no, porque como otras personas no lo van a ver, no es algo que te vaya a afectar tanto, y a mucha gente sí que le puede afectar esto. Este es tal vez el punto que más controversia trae y me encantaría saber tu opinión en comentarios, ya que siempre suele generar mucho debate y, como sabes, siempre os leo. Unido con esto, hace que también este tipo de publicaciones fomenten la conversación, ya que no vamos a dar tantos likes o vamos a dar likes, pero sabemos que públicamente no lo van a ver, si demostraremos que nos ha gustado esa publicación dejando algún comentario, con lo cual siempre es bueno y siempre es realmente el fin que buscan las redes sociales, que seamos sociales, que comentemos, que publiquemos cosas que nos gustan, que compartamos ideas, que demos la enhorabuena a alguien si nos ha gustado su publicación dejando un comentario. A veces
perdemos un poco ya el tema de dejar un comentario, ¿no? Damos un like que es como muy fácil, muy personal, muy rápido, pero realmente se valora mucho más que te molestes en dejar un comentario y que digas a esa persona: oye, me ha encantado tu publicación, o me he reído mucho, o cualquier cosa. Con lo cual, esto hará que participemos un poco más y que tenga más relevancia nuestros comentarios. Y unido a esto de los comentarios, también incentivará que hagamos otro tipo de acciones, como compartir más a menudo estos posts que nos gustan. Como veis, las ventajas son muchas y por nuestra parte apenas estamos viendo inconvenientes. Más allá de lo obvio que es no poder ver los likes que tienen otras publicaciones, pero que esto básicamente lo que va a afectar más es a las agencias de comunicación que tienen que buscar a aquellos influencers que tengan más engagement o medir el éxito de las publicaciones. Pero a nivel usuario no creo que sea algo tan dramático y creo que pesa mucho más las ventajas que los pocos inconvenientes que tenga. Pero una vez más te animo a que sigamos en comentarios con este debate, saber tu opinión, porque esto, como te digo, es todo muy controvertido y surgen muchísimas ideas que a nosotros no se nos ha ocurrido, tanto en ventajas como inconvenientes. Me encantaría saber los tuyos y seguimos ahí hablando. Bien, y dirás, vale, ¿y todo esto cómo me beneficia? Antes de terminar, vamos a ver cómo puedes utilizar esta medida de que desaparezcan los likes a tu favor. Los likes siempre han sido un motivo de obsesión, al igual que lo ha sido el tener verificada tu cuenta de Instagram, que si no sabes cómo se solicita, te hemos dejado por aquí un enlace para que vayas al vídeo donde te lo explicamos y después vuelvas a terminar de ver este. Bien, utilizar todo esto a tu favor es muy fácil. Como sabes, siempre recomiendo que en tus publicaciones hagas una llamada a la acción. En este caso, aprovechando que los likes van a desaparecer, incentiva a tu audiencia a que deje comentarios y que participe en tu comunidad. Esto hará que tu engagement suba como la espuma y con ello Instagram te dará más visibilidad para llegar a más gente y que vengan más seguidores a seguir tu cuenta. Instagram, como sabes, no va solo de publicar fotos bonitas, sino todo el mundo lo haría igual. Como puedes ver en nuestro Instagram de Cocina Casera, donde te he contado antes que tenemos más de 500.000, no se diferencia por tener las mejores fotos, ni mucho menos. Detrás hay toda una estrategia social para conseguir tener esa visibilidad y crecer antes que el resto. Así que aprovéchalo a tu favor, haz todo esto y adelántate a este acontecimiento que va a venir y que nos va a afectar a todos. También mucha gente piensa que detrás de esta medida que va a tomar Facebook sobre Instagram hay algunos motivos económicos, como algo para fomentar los anuncios y cosas así. A nosotros nos parece que tal vez pueda ir por ese lado, ¿no? Pero realmente creemos que la base o que el fondo es algo mayor. Creemos que se estaba perdiendo un poco el publicar calidad y se estaba fomentando todo tipo de publicaciones que fomentan el like. Entonces sí que a través de esta medida podemos volver a ver publicaciones de mayor calidad y con ello que la gente, la audiencia, no deje de irse de Instagram y con ello a su vez beneficiará a Facebook a que sigamos estando en esta red social y pueda monetizarla. Con lo cual al final todo se retroalimenta. Como te digo, seguimos en comentarios y también en nuestra cuenta de Instagram, donde te contamos el día a día de Instituto Emprende. Y recuerda, estamos juntos en esto y estoy feliz de acompañarte en este camino. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!